Malcolm, el de en medio, fue una serie que se ganó el cariño de su audiencia y ha ido acumulando seguidores a lo largo de los años, aún después de finalizada la serie. Esta serie de comedia, creada por Linwood Boomer de la cadena Fox, nos muestra los problemas y situaciones de una familia disfuncional de clase media, donde uno de sus integrantes descubre a través de un test de coeficiente intelectual que es un genio. La serie ha tenido gran popularidad en el mundo, al transmitirse en 60 países y ser aclamada por la crítica, llegando a obtener el lugar número 88 de la lista de los nuevos clásicos de la televisión por la revista Entertainment Weekly, además de ser nombrada por Alan Sepinwall de Hit Fits como uno de los 10 mejores shows en la historia de Fox. La serie se estrenó el 9 de enero del año 2000 y finalizó el 14 de mayo de 2006, después de 7 temporadas y 151 capítulos, logrando ganar un Peabody Award, 7 premios Emmy, un Grammy y ser nominada 7 veces al Globo de Oro. La historia se ambienta en un barrio suburbano de Estados Unidos. Los personajes de esta familia son Lois, la madre de familia, quien es una mujer decisiva, maniática, controladora y es muy estricta con sus hijos para que aprovechen su potencial al máximo. Hal, el padre de familia, quien es amoroso, comprensivo y se esfuerza por coincidir con sus hijos. Francis, el primogénito, quien asiste a una escuela militar debido a las malas decisiones tomadas cuando vivía con sus padres. Reese, el segundo hijo, quien es impulsivo en sus decisiones, pero bueno en elaborar planes y un prodigio en la cocina y repostería. Después tenemos a Malcolm, quien es el genio de la familia, que anhela tener una vida normal y lucha con sus complejos, además de avergonzarse de su familia disfuncional. Luego nos presentan a Dewey, el cuarto hijo, quien es víctima de sus hermanos, pero es muy inteligente y un genio en la música. Y por último, Jamie, el hijo menor de la familia, pero que a su corta edad ya muestra los hábitos de sus hermanos. Esta serie ha sido una de las favoritas de la audiencia y a su vez una con la que el público logra identificarse en algunas situaciones. Frankie Muniz, quien interpretó a Malcolm, mencionó hace tiempo que Bryan Cranston, quien dio vida a Hal y quien después vimos actuar en Breaking Bad, estaba trabajando en un guión y que podría haber algo, por lo que le gustaría estar al 100%. Esto fue confirmado por Bryan Cranston al dar una de las mejores noticias para los fans de la serie, al mencionar que trabaja en un guión sobre la familia Wilkerson, por lo que los personajes estarán de vuelta en una nueva temporada o una película. La información es oficial, por lo que sin duda Frankie Muniz se sumará al proyecto. Esto lo dio a conocer Bryan Cranston cuando respondió a una pregunta de un fan sobre un posible regreso, quien dio un 8 en una escala del 1 al 10 a esta posibilidad, así que los fans estarán atentos sobre cuándo y cómo será el regreso de estos personajes. ¿A ti te gustaría volver a ver Malcolm el de en medio nuevamente en la pantalla, continuando la historia de esta familia? Estoy seguro que a muchos sí, aunque todavía no se sabe si será en televisión o en plataforma de streaming. Cabe mencionar que los derechos de la serie pertenecen a Disney, que como ya hemos visto, al momento de presentar algo que les atraerá ganancias seguras, no dudan en producir el proyecto, así que solo queda esperar cómo será la nueva historia de estos personajes. Comenta, ¿cómo crees que será esto? O si esperabas un regreso de la serie. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar atento de nuevos videos.